Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro jueves jurídico. Tuvimos aquí unas cuestiones técnicas, por eso salimos 5 minutitos tarde, pero ya estamos aquí. El día de hoy vamos a hablar del tema de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia como uno de los derechos fundamentales que tienen los menores por ser una cuestión de orden público e interés social. Vamos a dar una breve reseña de lo que es el tema de la pensión alimenticia y una vez que terminemos, a todos los que tengan alguna duda o que tengan alguna pregunta al respecto, pues podemos formular las preguntas que sean necesarias. El derecho de los alimentos es parte del derecho familiar, es uno de los derechos fundamentales a la subsistencia que tienen obviamente los menores en primera instancia, que tienen los cónyuges que requieren de alimentos, que tienen las personas incapaces que necesitan obviamente alimentos debido a una condición, ya sea en su minoría de edad o ya sea en la mayoría de edad de estas personas. Pero también es un derecho que tienen los adultos mayores a recibir una cantidad de dinero por parte de las personas que están obligadas a hacerlo. Este derecho está consagrado en todas las legislaciones civiles en la República Mexicana y obviamente está contemplada en tratados internacionales como el Tratado sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y obviamente los tratados que tienen que ver contra la erradicación de la violencia o que tienen que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como la Belém do Pará. Estas estos mecanismos internacionales, desde luego, han establecido como una prioridad la salvaguarda de la integridad de los menores, teniendo como eje rector, desde luego, pues el derecho a la salud y a una vida digna que todos los menores deben tener. En nuestra legislación está contemplada por la jurisprudencia, por la Suprema Corte, como un derecho fundamental y desde luego es una cuestión de orden público y una norma de orden público es aquella que le interesa al Estado privilegiar y poner por encima del interés individual. Por lo tanto, la legislación es la norma máxima que priva sobre incluso la voluntad de los particulares. En materia de alimentos, no se puede negociar que no se pague una pensión alimenticia, no se puede negociar que una persona deje de pagar pensión alimenticia, no se puede hacer ninguna transacción respecto a este tema. Se puede llegar a acuerdos, pero siempre y cuando esos acuerdos sean para la protección, desde luego, de ese derecho fundamental. En la Ciudad de México, el derecho de los alimentos está contemplado a partir del artículo 301. A partir del artículo 301 y hasta el artículo 323 del Código Civil. Dice la legislación en la Ciudad de México que las personas menores de edad gozan de la presunción de necesitar alimentos. ¿Quiénes son las personas menores de edad? Pues desde luego son las niñas, los niños y los adolescentes. Incluso se goza del derecho también al pago de alimentos durante el embarazo y la gestación que tenga la mujer. Es decir, durante los 9 meses de gestación se tiene derecho a cubrir todos los gastos del embarazo y obviamente del parto, los gastos hospitalarios para el parto. Este derecho fundamental, desde luego, protege pues al producto de la concepción y posteriormente a los niños que van desde los 0 años y hasta antes de cumplir los 18 años. Este derecho también protege a los hijos mayores de edad que se encuentran estudiando. Y entonces la protección de estos hijos se da precisamente hasta que ellos concluyan sus estudios. Hay algunos criterios que dicen que se debe pagar a pensión alimenticia a los hijos y se han establecido edades que ya han llegado hasta los 25 años. Entonces, durante el tiempo que un hijo esté estudiando una profesión, una carrera profesional, una carrera técnica o bien lo necesario para la realización de un oficio o de algún arte que se esté estudiando, pues desde luego es obligación de los padres contribuir al pago de esa formación académica. ¿Quiénes tienen derecho también al pago de una pensión alimenticia? Pues nuestros padres. Dice la ley que el que da alimentos, a su vez, cuando los llegue a necesitar, también tiene el derecho de recibirlos. Por lo tanto, los hijos están obligados a dar
alimentos a los padres en el momento en que estos lo necesiten. Y generalmente esto se da al momento que ellos llegan a la tercera edad. Aquí hay dos formas que se han establecido en la ley y lo vamos a ver más adelante, o bien la fijación de una cantidad por pago de pensión alimenticia, o bien la incorporación del deudor alimentario. Y en el caso de los adultos mayores, pues lo que se pretende es que los adultos mayores sean incorporados al domicilio de la persona que tiene la obligación de darles alimentos. ¿Quiénes más tienen derecho a percibir alimentos? Pues ya lo habíamos comentado, los hijos mayores de edad o menores de edad incapaces, desde luego, y que por una institución pública se certifique que están imposibilitados para valerse por sí mismos, tienen derecho a percibir alimentos e incluso esa obligación es de carácter vitalicio durante toda la vida de esta persona. ¿Quiénes más tienen derecho a percibir alimentos? Pues obviamente la esposa y obviamente también la concubina. Tanto la esposa como la concubina encuentran el derecho a percibir alimentos, desde luego, por el hecho de tener una relación, en el caso del matrimonio, pues un parentesco por afinidad al momento de la celebración del matrimonio, y en el caso también de las personas que están unidas en concubinato, tienen derecho a percibir alimentos por una relación de facto que se establece y que desde luego tiene unos efectos jurídicos similares a los que produce el matrimonio. Entonces, estas personas llamadas concubinas o concubinos tienen derecho a percibir alimentos. ¿Quiénes más tienen derecho a percibir alimentos? Las personas que han sido adoptadas. El adoptado tiene el derecho de percibir alimentos. ¿Por qué? Por la generación de algo que se conoce como parentesco civil. Y por lo tanto, el parentesco civil, dice la ley, produce los mismos efectos legales que los que tiene el parentesco por consanguinidad. Entonces, también el adoptado tiene derecho a pedir alimentos a su adoptante o a sus adoptantes. Entonces, aquí hemos dejado establecido quiénes son las personas que tienen derecho a percibir alimentos. Ahora, ¿cómo se cumple con el pago de la pensión alimenticia? Ok, en la legislación se conoce como acreedor alimentario a la persona que tiene la presunción legal de necesitar alimentos y a la persona que tiene la obligación de cumplir con ella se le conoce como deudor alimentario. El acreedor alimentario, que son todas las personas que acabamos de mencionar, obviamente, tiene derecho a dos situaciones. Uno, a que se fije una cantidad en pago de pensión alimenticia y les sea entregada por los conductos legales. Vamos a ver ahorita cuáles son esos conductos legales. O bien, tiene derecho a la incorporación al domicilio de la persona que debe pagar los alimentos. Claro, se ha ponderado sobre todo la protección de los adultos mayores y la ley ha establecido que tratándose de adultos mayores, pues la mejor protección es incorporar al acreedor alimentario al hogar del deudor alimentario. Es decir, si el papá requiere de alimentos, pues lo correcto sería que incorpore el hijo a su padre a su domicilio y ahí le pueda proporcionar pues, todos los cuidados necesarios y los cuidados geriátricos que le hagan falta. ¿Sale? Ahora bien, no es dable en muchas ocasiones que esta incorporación sea sencilla. Ejemplo, en el caso de hijos menores de edad o que son pues a lo mejor muy pequeños que tienen 1 o 2 años, pues el señor pues pretendería cumplir con su obligación, pero tendría que llevarse al hijo menor a su casa. Pero sin embargo, por los cuidados especiales, pues no se lo puede llevar. En esta circunstancia, a pesar de que quisiera cumplir de esa forma, no se puede. En el caso de hijos nacidos fuera del matrimonio, pues es muy difícil que se incorpore el hijo, pues dada la naturaleza de la controversia. En el caso de la cónyuge que esté separada o de la concubina que esté separada y el otro pretenda que se incorpore al domicilio, pues obviamente pues tampoco se puede, ¿no? Es una cuestión pues imposible de que se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, el juez es el encargado de ver en qué casos sí y en qué casos no se puede cumplir con el pago de la pensión alimenticia incorporando al acreedor alimentario, ¿sale? Pero, sin embargo, desde luego, pues no siempre es tan sencillo poder generar esa incorporación debido a que, pues debido desde luego, pues a la naturaleza de la controversia.
En caso de hijos que son adolescentes o que son ya mayores de edad y que siguen estudiando, pues sí, sí es más factible hacerlo porque pues ya después de los 12 años la opinión que den estos menores pues es una opinión importante que el juez tiene incluso la obligación de escuchar a estos menores o a estos mayores y desde luego que pues tiene la obligación en todo caso el juzgador de salvaguardar el interés de ambos y pues ver en el caso del menor de edad, quién de los dos padres puede cumplir mejor con esta obligación. Y entonces ahí sí se podría dar que el hijo se incorpore al domicilio, siempre y cuando ambos padres estén, desde luego, de acuerdo. Y en el caso de los hijos mayores de edad, como ya tienen capacidad de ejercicio y ellos ya pueden tomar sus decisiones propiamente, pues desde luego, pues ellos decidirán con quién de los dos, padres, pues desean vivir o incluso podrán decir que ellos pueden vivir de manera independiente y pues en ese caso tendrá que pagarse una pensión alimenticia. Pero sin embargo, si se incorporan a uno a cualquiera de los hogares de los padres, con ese solo hecho se cumple con el pago de la pensión alimenticia. Desde luego, hay que tomar en consideración las situaciones particulares de cada caso. Hay que partir de la base de que el juez de lo familiar tiene que tomar en consideración todas estas circunstancias. ¿Por qué? Porque no se puede tomar una decisión a la ligera y la ley no contempla un abanico interminable de posibilidades que se pueden generar al momento de que se dé el pago de la pensión alimenticia. Entonces el juez, atendiendo a la naturaleza del caso, pues tomará la mejor decisión. Atendiendo a la escucha que se haga tanto de los padres como de los hijos, atenderá a la mejor decisión. Eso siempre y cuando haya un acuerdo y obviamente sea lo mejor para los hijos y sea lo mejor para los adultos también. Esa es la primera forma que de cumplir con el pago de la pensión alimenticia. La segunda y más común que se genera, yo les puedo decir que en un 98% de los casos que se presentan en los juzgados familiares, tanto de la Ciudad de México como en cualquier parte del país, es que una persona demanda a otra el pago de una pensión alimenticia. Y ese pago de la pensión alimenticia se hace en dinero. Ese dinero se entrega al acreedor alimentario, que es quien necesita la pensión alimenticia, y este a su vez lo utiliza ¿para qué? Pues para sufragar las necesidades alimentarias de las personas que requieren de alimentos. Ojo, en el caso de los hijos menores de edad, pues desde luego, como ellos no pueden ejercer sus derechos por sí mismos, lo hacen a través de quién? Pues lo hacen a través del papá o la mamá que ejercen que, pues obviamente la patria potestad y con ello también el derecho a la guarda y custodia. A través de ellos se puede hacer. En el caso de la esposa, ella puede demandar directamente, en el caso de la concubina también, en el caso de los padres también, en el caso de las personas que son menores de edad pero no están con los padres, pues puede hacerse a través de un tutor que incluso el juzgado puede señalar. Y en última instancia, dice la ley que el Ministerio Público también puede ejercer el derecho de petición de alimentos para un menor o un incapaz. Esto, pues desde luego, pues es una regla de procedibilidad, es una regla que está establecida en la ley para poder acudir ante el juez de lo familiar a demandar el pago de la pensión alimenticia. En el 98% de los casos, pues generalmente la pensión alimenticia la reclama o el papá o la reclama la mamá. Hay que tener en consideración que nuestra sociedad actual ha cambiado en los últimos, yo creo que en los últimos 20 años de una manera muy drástica. La primera ocasión que yo llevé un asunto fue en el año 1999, un asunto de naturaleza familiar, y mi primer asunto fue la demanda de una pensión alimenticia de la mamá hacia los hijos. Era una situación completamente distinta. Ahora, muchos de los juicios de pensión alimenticia se presentan por parte de señores que demandan a la esposa el pago de la pensión alimenticia. No son los más, pero sí hay muchos. O sea, ya es un factor común ahora que el hombre se encuentre realizando labores de casa o que esté haciendo labores, pues, cotidianas que culturalmente habían sido encomendadas a las mujeres. Por esta circunstancia, hay muchos juicios en donde ahora quien demanda el pago de la pensión alimenticia, pues es el esposo a la esposa. Sin embargo, lo que no ha cambiado también es la forma en que los juzgadores abordan estos temas. Miren, cuando una señora presenta una pensión alimenticia, una demanda de pensión alimenticia ante un juzgado, pues desde luego de inmediato se libra una orden de un pago de una pensión alimenticia provisional y ahorita vamos a llegar a ese tema. Pero cuando un señor presenta una demanda de pensión alimenticia,
se le requiere a la señora para que informe a qué se dedica. Entonces, es un criterio un tanto desigual que no debería estar así, porque pues una persona que va ante el tribunal pues va a hacer una manifestación bajo protesta de decir verdad. Entonces, estas manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad, cuando lo hace la mujer, tiene validez plena y no pasa nada, pero cuando lo hace el señor, pues no tiene el mismo peso específico que tiene una mujer. Entonces, son esos detalles que culturalmente la ley no distingue, ¿eh? O sea, la ley no dice hombre o mujer, salvo en el caso del Estado de México que habla de que la señora que se dedicó a la casa, pero no habla del señor que se dedicó a la casa, y es una cuestión, pues obviamente ahí que puede ser debatible por no ejercer, no haber una igualdad plena ante la ley, pues obviamente que se podría pelear desde luego. La mayoría de las legislaciones no hacen distinción. Por lo tanto, cualquier persona cualquier persona, hombre o mujer, pueden ir a pedir el pago de la pensión alimenticia y no por ello se les tiene que pedir que a la otra persona manifieste si tiene o no los hijos. O sea, finalmente no se habla de víctimas y victimarios por el solo hecho de ser hombre o por el solo hecho de ser mujer. Simplemente es el ejercicio de un derecho y cualquiera tiene derecho a pedir esa pensión alimenticia, incluso el señor, una pensión alimenticia a la señora por dedicarse a las labores de casa y al cuidado de los hijos. Lo mismo que hacen el 90% de las mujeres que van a pedir una pensión alimenticia. Ahora, un tema muy importante es qué comprenden el derecho de los alimentos. ¿Qué es lo que comprende o qué conceptos deben contemplarse al momento que hablamos de pensión alimenticia? La mayoría de las personas dicen que el pago de alimentos pues, las personas allá afuera que no conocen de la ley plenamente, pues dicen que el pago de la pensión alimenticia pues nada más comprende la comida. Entonces, pues digamos, un error de apreciación en ese sentido, en razón de que la ley da ese derecho, pero lo da de una manera más amplia, dice la ley. Y les voy a leer el artículo, que es el artículo 308 del Código Civil de la Ciudad de México, para que vean ustedes qué es lo que dice. Dice, comprende comida, vestido, habitación, atención médica, atención hospitalaria, gastos de embarazo y parto en el caso de que existieran. Además, en el caso de los menores, gastos para su educación, gastos para proporcionar oficio, arte o profesión en el caso de los que cumplen la mayoría de edad y que siguen estudiando. En relación a personas con discapacidad, pues no solamente los conceptos anteriores, sino también todos aquellos tratamientos necesarios para su habilitación, su rehabilitación y su posible desarrollo en la medida que pues les ayude a valerse por sí mismos. Y en el caso de los adultos mayores, no solamente comprende todos los aspectos anteriores, sino también comprende todos los gastos necesarios para una atención geriátrica. Y esa atención geriátrica, pues obviamente, pues, comprende muchos aspectos. Entonces, vean ustedes cómo la ley no solamente se limita a decir qué es la comida o qué es lo que necesita un menor, se habla de muchas otras cuestiones. Hay legislaciones como la del Estado de México, que es un poquito más amplia y dice atención psicológica, tratamientos médicos especializados. Habla también de gastos de esparcimiento, gastos necesarios para la vida cotidiana. O sea, se refiere a un abanico todavía muchísimo más amplio. Miren, cuando nosotros queremos cuantificar una pensión alimenticia y queremos que el juez nos dé una pensión alimenticia provisional, el juez tiene que observar cuáles son las necesidades de la persona que requiere los alimentos. Al observar cuáles son las necesidades que requiere una persona para pago de alimentos, también se va a establecer en esa misma línea de análisis, desde luego, cuál es el monto que se debe fijar y que es correcto para pagar una pensión alimenticia. Es decir, el pago de una pensión alimenticia tiene que comprender dos aspectos muy, muy importantes. Número uno, las necesidades que tiene el deudor, el acreedor alimentario. En este caso, vamos a pensar en el caso más común, los hijos. ¿Cuáles son las necesidades que tienen los hijos? Y dos, ¿cuáles son los ingresos o las posibilidades económicas que tiene la persona que debe cumplir con la obligación? Que es un requisito indispensable. O sea, es una cuestión de proporcionalidad, es un principio de proporcionalidad que se debe de observar. Es decir, no puedo yo pedir 20 cuando el señor gana 10. No puedo pedir yo 100 cuando el señor gana 60. O sea, tenemos que nosotros
cuando vamos a plantear el asunto ante el juez, establecer muy bien cuáles son los gastos reales, cuáles son los gastos necesarios para una adecuada subsistencia. Miren, generalmente cuando se llega a los tribunales, los abogados, lo he visto en los últimos 20 años, presentan una demanda y dicen, pues necesito este gasto, este gasto, este gasto, este gasto, pero sin embargo no está sustentado adecuadamente con pues con documentos que digan cuáles son los gastos particularmente. Entiendo que desde luego que cuando la gente vive en armonía, pues no se dedican a guardar todos y cada uno de los tickets o facturas de los gastos que se realizan cotidianamente. Pero sin embargo, sí aconsejo a todos, a pesar de que ustedes tengan o no tengan una controversia, pues que sean ordenados en ese sentido y hagan una relación de los gastos mensuales que se tienen con los hijos, porque finalmente no siempre se va a vivir con esa persona o no siempre se va a llegar a un acuerdo en el manejo del hogar, en el manejo de los hijos, y eso puede, pues desde luego, fracturar a la familia, y al darse la separación, pues vienen estos problemas. Hay que anticiparse a eso, hay que tener en consideración cuáles son las necesidades reales que va a tener el hijo o que tienen los hijos y desde luego, pues acreditárselos al juez. Eh, Siempre, y incluso he visto muchos abogados que llegan pidiendo, quiero el 80% de los ingresos del señor, 70%, 50%, siempre pegando a lo más alto, buscando que sea, pues prácticamente dejen al deudor alimentario pues con muy poco dinero, con muy pocas posibilidades. Pero sin embargo, esto no funciona de esa forma, no es así, no tiene, el fondo de esto no es quitarle al otro para que no pueda hacer una vida, quitarle al otro para que no tenga y no se pueda mover, no. Aquí de lo que la ley habla es de establecer cuáles son las necesidades reales. Entonces, si ustedes han sido ordenados y tienen sus gastos ahí muy bien organizados, pues cuando tengan un problema le van a poder decir a su abogado, mira, aquí está la documentación y entonces vamos a hacer una lista de lo que se necesita. O sea, por pequeño que sea el gasto, si nosotros ponemos todas esas cantidades ordenadamente en un cuadro, en un mapita, o en una lista que vamos a poner nosotros, pues desde luego lo que va a suceder es que el juez va a tener elementos para poder decidir en el momento que corresponda si es procedente o no el pago de la pensión alimenticia y desde luego un porcentaje que sea adecuado. Quiero decirles, quiero decirles que por regla general los jueces han tomado el criterio de establecer entre un 15 y un 20% por un menor. Han llegado a establecer hasta un 25%, como máximo un 30%. Obviamente de los ingresos de una persona. Pero si hay 2, 3 o 4 hijos, pues no se puede establecer un 20% por cada uno de ellos, porque entonces va a poner un 20, es un 80%, y si la señora pide y ve otro 20, pues es el 100%. Eso no va a suceder. El juez lo que va a hacer, pues obviamente va a tratar de establecer una pensión que sea lo más ad hoc a las necesidades reales que tiene un hijo, o que tienen los hijos y que tiene la esposa. Entonces, hay que ser muy prudentes en ese sentido y poner lo que realmente se necesita y lo que realmente se tiene. Hay personas que he visto que incluso vienen y ponen, ¿sabes qué? Es que gastábamos en un mes, como les decía hace un rato, el señor gana 20,000 y gastábamos 40,000 pesos. Ah, caray. Y entonces esos otros 20, ¿de dónde salieron? No, es que pedíamos prestado. Ah, y 20,000 pesos pedían prestados cada mes. Entonces, no es creíble, no es verosímil, es la palabra que utilizan los jueces, no es verosímil establecer que una persona gasta 40 y gana 20. Entonces, ¿cómo es posible que una persona gasta 40 y gana 20? Pues, ¿dónde salen los otros 20, no? Esa parte hay que tenerla muy bien cuidada, porque de lo que se trata es fijar una pensión alimenticia pues que ayude a a la subsistencia y a una buena vida de los hijos. Y decir buena vida no me refiero a que sea en dinero, 100%, ¿no? Hay otros aspectos que comprende que son las obligaciones de crianza, que después vamos a hablar en alguna otra ocasión, pero estas obligaciones de crianza son el cuidado, la atención, el tiempo dedicado, el esmero de los padres a los hábitos de higiene, a los hábitos de educación, a los hábitos de educación física y culturales que deben tener los padres. Entonces eso pues, no se cuantifica en dinero, eso se cuantifica en atención. Entonces se confunde el buen cuidado
con el dinero. Entonces, muchas ocasiones, como la pareja se separó, el hombre o la mujer, y quieren demandarle al otro, pues quieren dejarlo sin dinero, pues para que no tenga subsistencia, pero tampoco los jueces cumplen esos tipos de caprichos. Lo que los jueces van a valorar esencialmente es lo que tú demuestres en el proceso. A nosotros nos ha tocado la oportunidad de fijar pensiones alimenticias de 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos. E incluso hemos llegado también a cuestiones donde la pensión alimenticia pues, no llega a más de 2,500 pesos, ¿no? Que son pues, una unidad de medida y actualización, los famosos UMAS, que así lo han establecido en el Estado de México como criterio. Pero, pues, también en función, obviamente, de esas necesidades reales y de ese estilo de vida. Ese estilo de vida que se tiene y que se puede demostrar ante el juez. Ayer, en una plática con un juez del Estado de México, el maestro Jorge Vega Valencia, en el año 2006 me tocó a mí litigar un asunto en su juzgado y ese asunto fue muy interesante, duró 7 años, fue un asunto difícil porque todavía estábamos con el sistema anterior, no con el sistema actual de trabajo, que ahora es oral y que es muchísimo más benévolo en tiempo. Y nos tocó litigar 6 años, donde desafortunadamente las partes nunca llegaron a un acuerdo y finalmente el juez terminó decidiendo por el asunto, se fijó la pensión alimenticia, pero él decía algo interesante, decía, las demandas que he visto y que me presentan los abogados en mi juzgado son demandas muy sencillas, muy básicas, que a mí como juez no me permiten tener una convicción real de que una persona tiene necesidades determinadas. Algo que el juez decía y que yo he expuesto durante mucho tiempo y que lo hemos hecho en nuestras demandas es, tenemos que darle a conocer al juez quién es la persona que necesita alimentos, qué hace, a qué se dedica, cómo vive, cuál es su estilo de vida diario, cuál es su estilo de vida cotidiano, qué hace en el día a día, a qué horas se levanta, a qué horas va a la escuela, qué come, a qué horas se ejercita, a qué horas ve tele, qué tipo de tele. Entonces, ese tipo de circunstancias que nosotros podemos allegarle al juez de principio son importantísimas. El juez decía el día de ayer, incluso, ¿por qué no se apoyan abogados de Coneval, por ejemplo, ¿no? Para determinar cuál es la canasta básica y el costo de la canasta básica y complementaria en una determinada zona del país, porque el Coneval estudia eso, el nivel de la pobreza y la riqueza en determinadas zonas del país. Y desde luego, cuáles son las necesidades que se dan, porque no es lo mismo vivir en San Pedro Garza García, que es uno de los municipios más ricos del país, o vivir en Huixquilucan, o vivir en Metepec, por ejemplo, en lugares que tenemos aquí, o en Interlomas, o en Santa Fe, pues que vivir, pues a lo mejor en el municipio y sin sentido peyorativo ni mucho menos para nadie, por ejemplo, en San Vicente Chicolapa, ¿no? Que es un municipio muy pequeñito, que tiene pocas actividades productivas y que el nivel de vida, pues desafortunadamente no es el mejor. No es lo mismo las necesidades alimentarias, por ejemplo, la gente de Jilotepec, ¿no? Que viven allá en el sur del Estado de México, o en Tenango del Valle, allá pegado a Toluca. O sea, tenemos que establecer nosotros, y decía el juez, y eso es muy importante, y lo quiero reiterar y tomar esas palabras del juez, porque son muy importantes, que al momento que nosotros planteemos ante el juez esa pensión, pues tenemos que decir eso, ¿para quién es? ¿Qué conforma? ¿Cómo vive? ¿Qué estilo de vida tiene? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace en el día a día? Si yo llevo al niño a la escuela, pues gasto gasolina, ¿no? Y si tengo coche, pues tengo dinero para mantener un coche, porque tengo que pagarle seguro, y le tengo que pagar tenencia o refrendos, y le tengo que pagar verificaciones, y le tengo que meter gasolina, y la gasolina sube y baja. Entonces, eso me habla de un estilo de vida. Y si el niño va a la natación, pues a qué horas lo llevo, ¿no? ¿Y cuántos días a la semana va? Y si la hija va al ballet, o va a la gimnasia, o va a la pintura, o le gusta montar a caballo y la llevan al bosque de Aragón, o la llevan a la Marquesa, o a algún lugar donde se alquilen esas actividades, o a un centro hípico, pues obviamente son actividades necesarias que deben y que inciden en el estilo de vida. Sin embargo, pues muchas veces no se hace, ¿no? Porque se piensa que el juez es el obligado a fijar una pensión alimenticia. El Código Civil en el Estado de México dice que la pensión alimenticia no debe ser menor al 40% de los ingresos. Pues eso dice la ley, pero pues el juez no tiene la obligación de fijarla si no le da los elementos. Y obviamente, pues ahí el legislador pues quiso quedar bien políticamente con la sociedad, pero sin embargo, pues en muchos casos no es dable. Y vamos a ver ahorita en en el siguiente
en el siguiente punto, la capacidad económica de una persona, vamos a ver ahí por qué no es dable fijar una pensión de esa forma. Ya les dije que la mayoría de los tribunales toma como un parámetro 15, 20, 25 y ya muy, si te va muy bien, un 30% para un hijo. Pero eso lo fijan como promedio. O sea, es como un rasero, así nada más donde dicen, pensión alimenticia, 20, 15, tal, y lo ponen. Pero sin embargo, si tú le acreditas al juez que esas necesidades son de otra índole, de otra naturaleza, entonces el juez tiene elementos para poder fijar una buena pensión alimenticia. Si yo no le proporciono esos elementos al juez para que fije una buena pensión alimenticia, pues desde luego que voy a estar inconforme con la cantidad que me fije como pago de pensión alimenticia. En el mejor de los casos, si el señor o la señora trabaja en una empresa, pues lo puedo agarrar y ahí asegurar el pago de la pensión. Pero hay otros casos en los cuales, y vamos a entrar a este tema, el señor o la señora no tienen una forma real de comprobar los ingresos. Entonces ahí entra que les estoy diciendo. Hay que acreditar el estilo de vida. En la Ciudad de México dice, hay que acreditar el estilo de vida de los 2 últimos años. En el Estado de México dice del último año. La regla más importante, pues, es el último año. O sea, es el último año porque pues, es el último año en que se vivió en común entre las dos personas. Entonces, o si no se vivió en común, pero fue el último año de vida, de las necesidades reales que tiene un hijo. ¿Por qué? Pues porque acaba de iniciar ahorita el ciclo escolar. Entonces, todo el año pasado, si estuvo en escuela de paga, pues qué nivel era la escuela. Y en este que viene, o que va a empezar, pues hay que pagar reinscripción, ¿no? Y hay que pagar gastos administrativos, y hay que pagar pues los útiles escolares, y hay que pagar uniformes, y hay que pagar libros, y hay que pagar el inglés, porque ahora pues la escuela te pone así una cuenta, ¿no? O sea, te dice 3, 4, 5, 7 conceptos, y al final terminas pagando 10 o 15 mil pesos. Entonces 10 o 15 mil también se pagaron el año pasado, ¿no? Y la colegiatura pues también se pagó. Entonces así es como se tiene que ir estableciendo que ese estilo de vida, desde luego, pues obviamente es el necesario para ese menor, o para la señora, o para la concubina, o para el padre, o para quien sea. Y obviamente se tiene que poner ese concepto. Lo que nosotros recomendamos y le decimos a los clientes, les mandamos una hoja con una serie de gastos generales de todos los que se realizan. Entonces ahí le podemos saber, señora, por favor, o señor, vaya llenando cada concepto, lo que usted en realidad tenía. Y dependiendo de eso, pues ya buscamos los gastos y los tenemos que acomodar a los ingresos y obviamente a los egresos que se tengan, porque no se puede gastar, repito, más de lo que se tiene. Y si se gasta más de lo que se tiene, entonces vives pues eternamente endeudado. Que hay personas pues que ahora se ha dado mucho en ese estilo de vida, que las tarjetas de crédito pues las traen a tope, ¿no? O sea, traen el carro nuevo, traen la casa que deben, y el carro lo deben, y la casa la deben, y el seguro de gastos médicos lo deben, y la ropa que traen la deben. Bueno, pues así ya se vuelve un estilo de vida. Entonces se la pasan pagando mínimos, pues también es una forma de demostrar que pues obviamente se estaba pagando eso. Entonces eso también acredita un estilo de vida. O sea, hasta los gastos de esa naturaleza pueden acreditar un estilo de vida. Tengo una persona que represento que de verdad en todos los 20 años que llevo como abogado y llevando estos asuntos de materia familiar, resulta que tenía hasta los comprobantes de los estacionamientos. Y cuando me los entregó, me dijo del mes tal, de enero, del 1 de enero al 31, aquí están los gastos. Comida, ropa, despensa, gasolina, gastos adicionales a la escuela, estacionamientos, gastos de esparcimiento, cine, vacaciones. Y así me los fue poniendo, ¿eh? Entonces, cuando me lo entregó, al momento que presentamos al juzgado, era una cosa así de ese tamaño, ¿no? Y acreditamos nada más 6 meses. Y apenas hace unos días nos solicitó el juzgado que diéramos los gastos del último año. Y bueno, fueron aproximadamente, yo creo como unas 200 o 300 hojas de comprobantes. Porque el juez pensaba que no lo teníamos, bueno, pues se lo volvemos a presentar el año de este año que va corriendo, porque así nos lo solicitaron. Entonces, imaginen ustedes, tanto a la señora que no conserva nada, como a la señora que conserva todo. Pero sin embargo, si yo le pongo al juez y le pongo los gastos reales de un menor y ahí se lo voy estableciendo uno por uno, incluso los gastos de estacionamiento, porque si llevo al niño al centro comercial, al cine, pues pago estacionamiento, ¿no? Y también le pago las palomitas, ¿no? Y también le pago el boleto de cine. Y cuando quiere un helado, si ustedes son cuidadosos y conservan todo eso, pues todo eso acredita un estilo de vida para una persona. Y es importante tenerlo. Ok, no lo tengo, pero ya voy a presentar mi demanda. Pues lleno mi relación de gastos, lo que les acabo de decir, se la presento al juez y entonces le digo al juez, oye juez, en este momento no tengo todo,
porque las circunstancias así lo han establecido, pero sin embargo voy a darte todo lo necesario para que se fije la pensión alimenticia, nada más dame oportunidad de juntarlo, y como no lo tengo en este momento, en el momento que yo lo tenga, te lo voy a exhibir. Y se puede hacer, porque en materia de alimentos tampoco hay una regla estricta en materia de pruebas, y menos en documentales, porque son documentos que no se tienen, y que como ya empezó el juicio, pues las puedo ir juntando. Ahora, muchas ocasiones se hace un estudio de trabajo social cuando queremos determinar las necesidades económicas y el estilo de vida de una persona, pues hacemos pruebas de trabajo social. Entonces, cuando llega el momento y esa prueba hace unos 6 o 7 meses posteriores a que inició el juicio, pues ya juntaste 6 o 7 meses y entonces se los puedes entregar al trabajador social y decirle, mira, trabajador social, aquí está toda la documentación que acredita mi estilo de vida, los gastos de mi hijo, y también se los vas a exhibir al juzgado. Entonces, tienes la posibilidad de que posteriormente se lo hagas saber al juez, pero ya de entrada le hiciste una relación de gastos y si después es acorde, entonces el juez va a tener en consideración esa situación. He escuchado muchas veces que la gente se queja muchísimo precisamente de que no les dieron la pensión alimenticia, de que no les alcanza. Bueno, pues esa es una cuestión que hay que nosotros como abogados prepararla bien para que el juez tenga elementos para acreditar esto. Esta plática es esencialmente para demostrar la pensión alimenticia. Es el tema, es el tema interesante y es el tema importante. Tenemos que darle elementos a los juzgados. Entonces hay que hacer ese ejercicio y háganlos. Yo los invito, señoras, señores, háganlo. En este mes que viene, que vamos a empezar septiembre, junten todos los comprobantes. Y si el sábado, y si ustedes son de las personas que van a un tianguis a comprar fruta, a comprar verdura, o que van a un mercado donde no te dan un ticket, pues anótalo y entonces ponlo. Y ahí te vas a dar cuenta cuánto es lo que te gastas y si eso empata con lo que realmente ganas. Si los dos contribuyen o si uno contribuye y es el que se hace cargo de todos los gastos. Y ahí te darás cuenta cómo estás viviendo. Y ahí más o menos te vas a dar cuenta cuánto es lo que vas a poder pedir de pensión alimenticia. ¿Queda claro? Entonces, es un ejercicio que yo les invito a que ustedes lo hagan y se van a dar cuenta que si lo hacen constantemente y si en algún momento se llegasen a separar, pero ustedes ya juntaron todo, cuando vayan con un abogado, le van a dar muy buenos elementos para que ustedes puedan pedir una pensión alimenticia que sea acorde a las necesidades reales de un menor y no estén batallando porque luego viene el problema. Porque el juez, al no tener elementos ni tener datos que le puedan aportar y que digan, bueno, ok, esto es lo que se necesita, pues el juez va a fallar en lo que generalmente es 15, 20, 25, punto. Y así va a ser, o sea, no hay de otra. O sea, el juez si no tiene elementos, pues no te puede ayudar. Ahora, hay casos donde el señor no genera en una empresa y no hay ni la señora está en una empresa y no los puedes agarrar porque decía el juez, son deudores alimentarios cautivos, ¿no? Obviamente, en el caso de las otras personas, pues en algunas entidades, como en el Estado de México, se han fijado unidades de medida y actualización. La unidad de medida y actualización actualmente está en 86 pesos. Es decir, que si te fijan una UMA, unidad de medida y actualización, pues serían 2,641 pesos mensuales. Este criterio que se estableció en el Código Civil del Estado de México, pues es un criterio indebido, ¿no? Porque el UMA se hizo para desindexar el salario mínimo respecto de otras obligaciones de naturaleza administrativa que son de otra índole. Entonces, esto se fijó para calcular multas, recargos, cosas que tienen que ver con otra cosa, con cuestiones administrativas. Sin embargo, la mejor protección que se puede dar a una persona y salvaguardar el interés superior del menor y de las personas y el orden, y como son normas de orden público e interés social, los jueces estarían obligados a establecer pensiones alimenticias en salarios mínimos. El salario mínimo está en 123.20 y mensualmente serán 3,696 en la zona del país, en todo el país, a excepción de la zona fronteriza, que es un salario mínimo de 185.26 y que mensualmente nos daría 5,566.80. Entonces, hay un salario mínimo que es 1,000 pesos arriba del UMA, entonces 1,000 pesos arriba, pues es bueno. Si el juez te fija 2 UMAs, pues ya estás hablando de 6,000 pesos, que pues, a lo mejor no son nada despreciables. Si el juez te fija 2 salarios mínimos, pues entonces ya estás hablando no de 6,000 pesitos, no, ya estás hablando aproximadamente de 7,200, 7,300 pesos, que es una cantidad pues también ya considerable. Entonces, por eso, insisto, es importantísimo o bien que se fije un porcentaje ad hoc a las necesidades de los hijos, o bien que se pague un salario mínimo o una UMA, pero también calculando las necesidades reales. De ahí la importancia de acreditarle al juez cuáles son esas necesidades.
En el caso de la persona que va a pagar la pensión alimenticia, pues cuando es un deudor alimentario cautivo, pues bueno, no tiene de otra porque llega el descuento a la empresa o llega el descuento al gobierno y pues ahí le descuentan y pues ya se peleará, ¿no? Pero tratándose de las personas que no lo tienen, pues desde luego tenemos que acreditar esa capacidad económica. Esa capacidad económica se mide en función del ingreso. Pero ojo, también la podemos medir en función del gasto, no solamente en función del ingreso. Me ha tocado ver personas que dicen, bueno, pues yo trabajo como comerciante. Yo soy comerciante, yo me dedico a las ventas en tianguis o me dedico a las ventas en línea o me dedico a las ventas de cualquier forma que pues posiblemente no se pueda comprobar, ¿no? Porque es el taquero o es el señor de las carnitas o es el que vende los sopes o los elotes o en fin. Entonces es difícil poder acreditar ese ingreso. Pero sin embargo, se buscan otros mecanismos para poderlo demostrar. ¿Cómo cuáles otros mecanismos? Bueno, pues la mayoría de la gente, digo, hay algunos que incluso sí guardan el dinero en su casa, pero hay otros que no. Entonces sí utilizan el sistema financiero, ¿no? Entonces, si utilizan el sistema financiero, pues para pagarle a proveedores, o si utilizan el sistema financiero para poder recibir pagos también, pues es obvio que puedo buscar la forma de agarrarlo, ¿no? Si está dado de alta en el Servicio de Administración Tributaria, pues obviamente pido el informe al SAT y le digo al SAT, oye SAT, si esta persona está dada de alta, pues dime cuántos son los ingresos anuales que te reportó, cuánto ha pagado en sus declaraciones provisionales que ha hecho en el año. Y entonces el SAT me va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues este señor está de alta con esto y las declaraciones anuales dicen esta cantidad. Ah, ok, perfecto. A veces se ocultan y tienen trabajan para una empresa, pues giro oficial del Seguro Social para que me diga cuánto gana, ¿no? También puede darse el caso de que, como les decía yo, utiliza el sistema financiero, pues le pido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le digo Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues infórmame en qué bancos, gira el oficio a todos los bancos que hay en el sistema financiero y dile que en qué bancos este señor tiene una cuenta bancaria, ¿no? Para eso tengo que exhibir o el CURP, el RFC, si lo tengo, pues obviamente, pues para que sea más fácil la búsqueda, porque pues hay personas y muchísimos homónimos, ¿no? Sobre todo en apellidos que son muy comunes. Entonces le giramos el oficio de la Comisión Nacional Bancaria y nos va a informar. Y si encuentra, desde luego, los ingresos, pues por ahí lo vamos a agarrar, ¿no? Incluso también podemos utilizar, hace algunos años utilizamos el mecanismo de la pensión alimenticia, pero acreditando no el ingreso, sino el gasto. Había una persona que tenía 3 tarjetas de crédito, pero eran tarjetas de crédito de un crédito bastante bueno. Y decía, pues yo no tengo ingresos, yo no tengo dinero, ¿no? Entonces, cuando pedimos el informe a la Comisión Nacional Bancaria, nos manda los estados de cuenta y vimos que mensualmente pagaba de 45 y 50 mil pesos a cada tarjeta. Entonces traía pues más o menos un gastito de como 180, 190 mil pesos mensuales. Y entonces le dijimos al juez, oye, tiene 3 tarjetas y le mete esa cantidad de lana, aunque no tenga una tarjeta de una cuenta de ahorro o una cuenta de débito o una cuenta de nómina, pues ahí está demostrado que el señor tiene capacidad. Y él decía que no, que porque él le prestaba sus tarjetas de crédito a muchas personas y que pues no, pues como fuera, el juez dijo, no, tú tienes esa capacidad y si puedes pagar las tarjetas de crédito, pues puedes pagar pensión alimenticia, ¿no? Desde luego que, bueno, pues por ahí lo agarramos y por ahí hemos agarrado a muchos. Entonces, el hecho de que una persona tenga ingresos en alguna forma, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede. Hay mecanismos para hacerlo, pues obviamente se cruza la información del Servicio de Administración Tributaria, se cruza la información con la Comisión Nacional Bancaria, se cruza la información, también con el Seguro Social, incluso con el Infonavit o con el Fobiste o con el ISSSTE en el caso de servidores públicos que trabajan para el gobierno federal, para los institutos locales de seguridad pública en los estados, o en el caso de los trabajadores de las Fuerzas Armadas Mexicanas, pues también se puede cruzar con el ISFAM, que es el encargado de la seguridad social de los militares. Entonces, hay mecanismos por los cuales nosotros podemos acreditar esta circunstancia y desde luego, pues acreditando el estilo de vida que tienen los menores frente a los ingresos que se tiene, pues se va a fijar una pensión alimenticia que sea necesaria para cubrir las cuestiones relativas a los hijos o a la esposa o a la concubina o a los padres o también en función de lo que se pueda necesitar para hijos con capacidades especiales o que definitivamente no pueden valerse por sí mismos, también se puede hacer. Y en el caso de los hijos mayores de edad, pues desde luego los gastos necesarios para que concluya su educación. Aquí abro un paréntesis. En el caso de los hijos mayores de edad, nos han preguntado muchas veces, oiga, ¿tiene derecho? ¿Y hasta cuándo tiene derecho? Sí, tiene derecho hasta que acabe sus estudios. Pero también hay algo importante, ¿eh? También tiene derecho a esa pensión alimenticia siempre y cuando sea regular en su educación. O sea, no puede decir, oiga, quiero una pensión alimenticia, pero de 10 materias reprobó 6, ¿no?
Eso no es un alumno regular. Un alumno regular es el que va avanzando, avanzando, avanzando. A lo mejor tuvo un tropiezo, ok, no hay ningún problema, pero sin embargo, no se trata del jovencito que a lo mejor ya tiene 28, 29 años y quiere seguir cobrando una pensión alimenticia, no. El límite que se ha establecido en unos criterios de la Corte fueron 25 años, que es como un límite para poder acabar una carrera. Y ya estamos hablando de gente que pues ya se aventó sus años ahí en la universidad, ya hizo antigüedad. Entonces, aquí la mayoría de los jóvenes que acaban una carrera es entre los 21 y los 23 años. El límite es 25. Me han preguntado, oiga, ¿y si quiere estudiar maestría? No, ya maestría ya no. Ya la maestría, pues ya es un grado académico y una especialización profesional que tú puedes buscar. Muchos dicen, es que sabe que la quiero porque me voy a titular. Pues sí, pero finalmente si tú hay otros mecanismos de titulación, o sea, hay otros mecanismos como los exámenes que haces en EVAL y otras formas por desempeño académico, por experiencia profesional. Hay otras formas y se puede defender. Digo, esto lo digo del lado del que tiene que pagar pensión, porque pues a lo mejor el muchacho ya tiene 25 años y todavía se quiere aventar otros 2 de maestría, pues también es cargarle mucho a la mano al que tiene que pagar la pensión alimenticia. Y en muchas ocasiones, pues los hijos ni siquiera se acercan ya a los papás, ¿no? Ni a la mamá o ni al papá. Y ha habido casos en los que demandan a ambos padres y a los dos les saca dinero y pues obviamente pues ahí se la pasa estudiando. Me acuerdo de un asunto mucho que tuvimos de unos jóvenes, uno tenía 32 años y el otro tenía 29. Y aún así decían que su papá tenía que seguirles pagando, que porque uno había estudiado 2 carreras y que porque quería seguir estudiando. No, bueno, pues imagínense, toda la vida iba a estudiar becado por el padre, pues ya era un abuso también. O sea, no tenemos que llegar a ese extremo, ¿no? De que los hijos quieran que todavía el papá o la mamá los saquen a flote hasta que ya tengan un doctorado y ahora que inventaron esas cosas de los postdoctorados, pues imagínense un postdoctorado. No, eso tampoco se puede, ni se debe considerar como una obligación de quien tiene que, o sea, yo cumplo con una carrera técnica o lo necesario para el ejercicio de un arte o un oficio para los hijos. Ahora, este juicio de pensión alimenticia pues es muy sencillo. Se puede presentar de dos formas, o bien a través de una demanda o a través de una comparecencia que se haga ante el tribunal. Si es a través de comparecencia, se llega al tribunal, se pide asesoría por parte de los funcionarios, le van a mandar a la persona directamente a un juzgado y en el juzgado le van a levantar una comparecencia y el juez va a determinar una pensión alimenticia. Así de sencillo. ¿Qué es lo que se requiere? Pues obviamente pues, presentar la documentación igualita que la que se va a presentar en una demanda escrita. Se requiere el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos y obviamente si tenemos la relación de los gastos o tenemos los gastos acreditados, pues los presentamos en la comparecencia. Y muy sencillo. La otra forma de presentar una demanda de pensión alimenticia, pues desde luego es a través de un escrito. Y ese escrito, pues lo firma la persona que va a hacer y que debe de contener, pues la narración de los hechos, la fijación precisamente de las necesidades alimentarias del acreedor, la necesidad de recibirlos en caso de la señora, si es la esposa o la concubina, y obviamente la relación también de los gastos necesarios. Yo soy muy un convencido de que en uno de los hechos, específicamente en ese apartado, se le ponga pensión alimenticia y ahí narrar cada uno de los puntos, narrar mi estilo de vida, narrar mis necesidades. Mira, voy a esto, tanto, y aquí está la documentación. Voy a esta actividad, tanto. Ok, no la tengo bajo protesta de decir verdad, no tengo la documentación porque no la junté, porque el problema es reciente, porque el señor o la señora me lo quitó, lo escondió, él domina el tema económico y ejerce violencia económica. Lo que yo quiera decir, lo pongo ahí. Aquí está y se lo voy a demostrar al juez. Sin embargo, juez, te voy a demostrar más adelante pues, cuáles son las necesidades reales. Voy a buscar pues la constancia en la escuela, voy a buscar las facturas electrónicas que me han enviado o que han enviado, en fin, los recibos de luz, agua que lleguen a la casa, los recibos de teléfono, del pago de internet, la televisión por cable, pues se empiezan a juntar y entonces ya se le exhiben posteriormente al juzgado. Pero siempre, desde luego, dándole esos elementos. Entonces ponemos un capítulito específico de eso y en función de ello, el juez le pedimos una pensión alimenticia que sea proporcional a esas necesidades. También tenemos que hacer el ofrecimiento de pruebas y ahí ponemos desde luego las pruebas que necesitamos. Yo les decía hace un rato, si no tengo la forma de acreditar el ingreso, pues desde entonces, pues en mis pruebas pongo lo que se gire en los oficios, ¿no? A la Comisión Nacional Bancaria, como un consejo, pues les pido siempre que pongan qué puntos quiero que encuentres, qué bancos, qué cuentas, tarjetas de crédito, nómina, inversión, ahorro, pues de créditos refaccionarios, habilitación de vía, en fin, ahí hay que ponerse creativo,
hay que ponerse creativo para pedir la información. Al servicio de administración tributaria, pues le pido pues, los ingresos y los reportó y quiénes son sus acreedores, quiénes son sus, con quién personas morales o físicas tiene relación y de los cuales derivan los ingresos. Y así yo puedo solicitar la información, si me lo proporciona el SAT, pues obviamente yo puedo proporcionar esa información y requerir a esas personas que digan qué trato de negocios tienen con él, qué contrato tienen firmado y también a través de esos terceros puedo llegarle de información al juez para decir, mira, está ocultando ingresos porque tiene por allá un contrato de tantos miles y entonces no te lo ha reportado pues porque esa lana pues, se la dan por fuera o se la dan en efectivo o en fin. Eso también lo podemos hacer. Eso me sucedió en un asunto hace algunos años donde con un cliente que se dedicaba a la publicidad, me acuerdo muy bien, la señora cuando nosotros, ella nos demanda, nosotros la demandamos a ella, lo que nosotros le dijimos al juez fue decir, oye, la señora está mintiendo porque dice que no tiene dinero y le pedimos a diversas empresas con las que ella trabajaba como contadora pública que nos mandaran los contratos de prestación de servicios. Sí nos los mandaron y nos dijeron, ah, pues a la señora se le pagan igualas, se le pagan cantidades por todo lo que hace y le dijimos, pues oye, mira, pues toda esta lana que tiene, pues tiene como el triple de lo que yo gano, entonces no solamente me cargues a mí la obligación de la pensión alimenticia, pues, sino que también ella tiene la obligación de contribuir, ¿no? Entonces ahí también pedimos la información a través de proveedores con los que ella trabajaba. Y con eso, pues desde luego acreditamos eso y cruzamos la información con los informes de las cuentas bancarias y entonces ahí apareció, ¿no? Porque muchas de las operaciones se hacían de esa forma, o si son parte de una persona moral, si trabajan, son socios de sociedades civiles, asociaciones civiles o de sociedades anónimas o cualquier persona moral, pues también se puede pedir el informe de cuánto se le reparte de dividendos al año. Entonces, hay muchos mecanismos y muchas formas de hacerlo. Les repito, lo único que tenemos que hacer es ponernos creativos, ver el caso en particular, analizar las necesidades de cada persona y empezar a buscar. Y como siempre decimos nosotros, el que busca siempre encuentra. Y van a ver ustedes cómo lo vamos a hacer. Ahora, que el señor se oculta o que la señora se oculta, no hay problema. Si se declaran en estado de insolvencia, porque muchos lo hacen, dicen, no, pues yo no tengo trabajo, no tengo dinero, al contrario, hasta les voy a demandar una pensión alimenticia, no pasa nada. La ley establece en el Código Civil y dice claramente, si el que tiene que pagar no puede, por alguna circunstancia, le pedimos al juez, oye, declara su estado de insolvencia y vamos a demandar a los papás, a los abuelos, o demandamos a los tíos. La ley es clara, no tiene ningún problema, ¿eh? La ley establece ese mecanismo también, que no solamente el papá ni, o la mamá, sino también sus papás. Y pues obviamente pues podemos ir a demandar a los abuelos por las dos líneas. ¿Cuál es el problema? No hay ningún inconveniente, o sea, no, les repito, no es que se acabe el mundo porque el señor ya se ocultó, ¿no? Claro, también hay otros casos que hemos llevado alguna ocasión, un abogado me pidió, oye, hazme el favor de ir a una audiencia, y cuando llegamos a la audiencia, fue esa audiencia, me acuerdo muy bien, fue allá en los juzgados de Naucalpan, llegamos al juzgado séptimo, entramos a la audiencia, entra la señora, y me dice la señora, ¿sabe qué, licenciado? Si a mí me dan 550 pesos a la semana, yo con eso estoy tranquila. Entra el señor que era un taxista, un operador de taxi del Estado de México y dice, ofrezco 450 pesos. Entonces el juez, su servidor y el abogado que traía de la Defensoría Pública, pues nos quedamos todos así como de 500 pesos a la semana. ¿Tres niños? Son situaciones muy pues, dolorosas y particulares, ¿no? El problema en ese asunto fue que sí se fijó la pensión alimenticia y se quedó en 600 pesos semanales, que el señor se comprometía a dar para tres hijos. Y la señora rentaba, ¿eh? Entonces, cuando vimos la demanda, que esta señora, pues le ayudamos porque el asunto ya lo había tomado otro abogado, simplemente me dijeron, oye, ayúdame con esta audiencia porque no sé cómo está el asunto. Y ya cuando lo vimos, pues era una demanda pues muy mal hecha, ¿no? Entonces el juez pues no tenía opción. Pero sin embargo, también había otro problema. ¿Cómo le sacábamos a este señor dinero? ¿De dónde? Imagínense si se obligó así con un taxi, con el hecho de bajarse del taxi y ya no tener dinero, pues ¿cómo le hacía para pagar? Entonces no solamente le sacamos los 600 pesos al señor, para asegurar la pensión alimenticia, pues no había forma. Entonces, le dijimos al juez, le dije, señor juez, pues mire, el señor, yo entiendo que es difícil que el señor pueda juntar para una fianza, para una hipoteca, para una prenda o para cualquier otra forma que asegure la pensión. Mire, yo no quiero que me firme pagares porque eso se estilaba antes, se firmaban pagares y ahí se quedaban y eran incobrables, ¿no? Ahora ya no lo aceptan los juzgados, ya buscan el contrato de prenda y que exhibas el bien y la factura, en fin, y ya se pide que se garantice mínimo por 3 meses, ¿no?
Bueno, pues lo que hicimos, le dijimos al juez, bueno, juez, vamos a hacer algo, que el señor vaya haciendo un fondo hasta que se garantice un año del pago de la pensión alimenticia, y entonces obviamente que vaya depositando constantemente aquí en el juzgado, y que el juzgado conserve esa garantía, y en el caso de que el señor no pague, pues le hagan la entrega a la señora. Si no cumple 3 meses en este año, pues le pagan a la señora sus 3 meses. Y ese fondo que queda, pues para garantizar lo que reste. Y si el año que viene, y si el señor no cumple, pues lo volvemos a requerir para que siga juntando esos 3 meses y vuelva a constituir ese fondo, ¿no? Y así se hizo. O sea, el juez hasta en ese sentido fue muy proactivo, lo estableció de esa forma, y el fondo, hasta donde yo supe, se constituyó, y el señor nunca dejó de pagar, ¿no? O sea, ahí se la aventó con sus 600 pesos, se pidió que se incrementara conforme al salario mínimo, entonces pues, después el incremento era como de 30, 40 pesos al año, pero sin embargo, pues el señor pagaba, pagaba y pagaba, ¿no? Y también hemos visto casos de señores que tienen mucha lana, que se esconden, que dejan los empleos. Tenemos un asunto que estamos muy, muy interesante, ya llevamos en él 4 años. Señor que ganaba 120,000 pesos en una empresa reconocida internacional, dejó su trabajo de 120,000 con tal de no pagar pensión alimenticia, y se fue a Canadá y dijo, yo ya me voy, ahí nos vemos, ¿no? Y allá sigue por allá. Y va y viene, paga 3 pesos, 2 pesos, y como Canadá no tiene un tratado internacional en materia de pago de pensión alimenticia con México, pues no es posible. Y Canadá es uno de los países que protege a más no poder el tema de los datos personales. Canadá no te proporciona ninguna información porque le pedimos a la embajada canadiense, y dijo la embajada canadiense, pues no. Primero, pues no me lo está requiriendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y segundo, aunque me lo pida el gobierno mexicano, yo no te voy a proporcionar ninguna información de mis ciudadanos o de la gente que vive en mi país. ¿Por qué? Porque somos muy estrictos en el cumplimiento de las leyes de protección de datos personales, cualquiera que sea su naturaleza. Si quieres, pues ve y demándalo a Canadá, y allá pues, está expedito tu derecho. ¿Sabes dónde está? Pues contrata un abogado. Bueno, pues no se ha podido porque pues, la cuestión económica no lo permite para nuestro cliente, ¿no? Pero sin embargo, pues hay personas que son de esa naturaleza, ¿no? Que no le pagan a los hijos, y es una hija nada más. Entonces paga 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, y eso cada vez que se acuerda, ¿no? Entonces, hay muchísimas excepciones, muchísimas cuestiones que se pueden dar en los asuntos de materia familiar. Amigos, hay que entender que no es igual un asunto al otro. Pueden ser demandas idénticas, pero las situaciones que se van a dar son completamente distintas. Les hablo de un taxista que lleva ya casi 5 años pagando pensión alimenticia. O sea, a lo mejor es muy poco, pero lo sigue pagando. Hay otros que les descuentan y lo siguen descontando. Tengo uno de mis primeros clientes que he representado durante muchísimos años, un ingeniero en Teléfonos de México, pues se lleva pagando prácticamente como 20 años pensión alimenticia. Entonces, se ha pagado pensión alimenticia 20 años sin problema, ¿no? La señora viene, pide más y patalea y hace muchas cosas, pero él sigue pagando y sigue pagando y sigue pagando. Y esa constancia, pues es buena, ¿no? Porque al final es la protección de los hijos, ¿no? Y hay otros que de plano hasta incluso se desaparecen, Sasá, de repente, oye, ya no vive aquí, ¿no? Pues ya se desapareció. Y ya no apareció y no paga, ¿no? Y aparece 7, 8 años después. En fin. Dice aquí una pregunta de nuestro amigo Víctor Hernández. ¿Cuál es la diferencia entre pensión alimenticia y la pensión compensatoria? Mira, la pensión alimenticia es un derecho que surge del parentesco, en el caso de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, pero la pensión compensatoria es un derecho que surge a partir de que se genera el divorcio. Entonces son derechos completamente distintos, y ese derecho únicamente se le da o a las concubinas o a las esposas, pero ese derecho surge después del divorcio. No surge por parentesco. Ojo, ¿eh? La pensión alimenticia que una señora reclama durante el matrimonio es porque surge del parentesco por afinidad, pero la pensión compensatoria es un derecho que surge a partir de que se genera el divorcio. Entonces son dos cosas completamente distintas, y tienen como origen dos derechos completamente distintos. Uno nace a partir del matrimonio, y el otro nace a partir de que termine el matrimonio. Yesenia Lizárraga, buenas noches. Duda, y si la colegiatura va subiendo y si se establece una cuota fija ahí, ¿cómo se determina? Bueno, ahí hay que establecer en el momento de hacer o un convenio o en el pago de la pensión por porcentaje, pues podemos hacer incrementos de pensión alimenticia si ya no te alcanza. Entonces puedes pedir que se incremente la pensión alimenticia. ¿En función de qué? En función de los gastos nuevos que se van generando. Acuérdense también que no es lo mismo una colegiatura de un niño que va al pre-first en el kinder a un jovencito que ya está en una preparatoria o que está en la universidad. Digo, de kinder a universidad, pues va cambiando, entonces tiene que ir incrementando. Puedes pedir, no hay cosa juzgada en materia de pensión alimenticia, puedes seguir pidiendo, obviamente, pensión alimenticia y su incremento necesario para pagar. Claro, pues no se vuelve interminable ni impagable también, sino que se tiene que hacer en la medida que se vaya ocupando.
Dulce Rocío Aguilar. Hola, Rocío. El que realmente sí ya terminó sus estudios sucede con la pensión alimenticia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que tenemos que hacer es pedir que que se cancele la pensión alimenticia en razón de que ya se cumplió con el objetivo de la misma. Y obviamente girar oficios a la escuela para que nos manifieste si ya acabó la escuela y en qué estado está, si está en proceso de titulación o si ya se tituló, pues obviamente para que se pueda hacer la cancelación. Y en el caso de que no nos avisen, pues le pedimos oficio a la Secretaría de Educación Pública, a la Dirección General de Profesiones, que nos manden el título y la cédula profesional y con eso demostraríamos que esta persona pues ya terminó de estudiar, ¿no? Y que pues obviamente ya no necesita la pensión alimenticia. En el caso de la señora, si está casado la concubina y si ya se volvieron a casar o se volvieron a juntar en concubinato, pues también ahí termina el derecho de pedir pensión alimenticia. El único caso donde la pensión alimenticia es vitalicia es en el caso de las personas mayores de edad incapacitadas que no pueden valerse por sí mismas. Así sí, la pensión alimenticia es vitalicia, ahí no hay de otra, hasta que viva la persona o hasta que la persona muera, ¿eh? Este, mi ex esposo tiene un hijo de nuestro matrimonio de 6 años. Aún le toca la pensión al hijo de 13 que yo tengo y que mi hijo de 6 años al salir de la secundaria se fue a vivir con él. Y mi ex esposo me dice que su licenciada le dijo que mi hijo, que aquí conmigo no le toca nada de pensión, tiene aproximadamente, no. En el caso del que se fue para allá con su papá, bueno, pues él se hace cargo de los gastos, pero tienes que manifestarlo en el juzgado para que él se haga cargo de todo. También hay una cuestión importante, si tú tienes la guardia y custodia y algo le pasa a tu hijo estando con el papá, el responsable de la guardia y custodia eres tú, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado con eso primero. Si ya se fue tu hijo y él decidió estar allá, nada más avíselo al juzgado. Señor juez, a partir de esta fecha mi hijo se fue para allá, entonces te pido que se haga el cambio de la guardia y custodia hacia el señor y él se haga cargo de eso y obviamente se haga cargo de la incorporación. Pero del otro hijo que se tiene acá, pues tiene que pagar pensión alimenticia. Ese es un tema muy debatido, es un tema muy interesante déjame decirte, porque en la mayoría de los casos el señor dice, pues yo me hago cargo de uno, tú hazte cargo del otro, ¿no? No, bueno, pues hay que ver la situación en particular. Si tú te haces cargo del cuidado del hijo, los gastos, los cuidados del hijo, dice la ley, son equivalentes ¿a qué? Son equivalentes a un trabajo que se hace fuera de casa. Entonces, el trabajo de casa se puede considerar idéntico al trabajo que se hace fuera. Entonces, obviamente, el señor pues se tiene que considerar eso ante el juzgado. Y obviamente pues tiene que pagarte pensión alimenticia. Por eso es que muchos te dicen, no sabes que yo ya terminé y ahí muere, ¿no? No, eso tienes que informárselo al juez, pero acuérdate, si ya se fue tu hijo, también infórmaselo, porque tú eres la encargada de la guardia y custodia de tu hijo. Jorge Reina Contreras, cuando el deudor alimentario ya no paga o desaparece, tendría que abrir otro juicio contra los abuelos, tíos o se manejan en el mismo. No, sí tiene que ser un juicio distinto. Acreditar, desde luego, mira, se pueden hacer dos cosas muy importantes. Número uno, acreditar que esta persona pues ya desapareció, que no está por ningún lugar, ¿sale? Y que ya no se hizo cargo del pago de la pensión alimenticia. Y abrir un juicio nuevo, promover un juicio nuevo en el cual tú le digas al juez, oye, es que mira, aquí está la copia certificada de este expediente, el señor no aparece, no sé dónde esté, ya lo buscamos por cielo, mar y tierra, se está ocultando, vengo a demandar a los señores. ¿Por qué? Pues porque la ley establece que ellos son los obligados al pago de la pensión alimenticia. Entonces tú lo puedes hacer en esa forma, ¿eh? Y no hay ningún problema, lo puedes hacer ahí. No es el mismo juicio, pero es un juicio nuevo. Y yo te aseguro que si demandas a los abuelos o a los tíos, el que tiene que pagar pensión alimenticia va a aparecer rápidamente, ¿eh? Pues obviamente le va a decir la familia, oye, pues ¿cómo vamos a mantener a tus hijos? Nadie mantiene a hijos ajenos, ¿no? Entonces es obvio que pues, sí es una manera de presionar y una manera de presionar muy interesante que se puede hacer en contra de estas personas que son incumplidas. Pero también puedes hacer algo más, presentar una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Por el delito de insubsistencia o por poner en peligro la subsistencia de los menores. Y obviamente eso se acredita únicamente con 3 pagos que no se hagan. Con eso acreditas. Es lento, muy lento, porque la fiscalía es muy lenta en estos asuntos, pero sin embargo, una vez que tú obtienes una orden de aprehensión, el día que lo agarren en el juzgado penal, ahí en el juzgado de control donde lo van a llevar, o en el reclusorio, te van a hablar toda la familia completa y todos se van a juntar la lana para pagarte para que salga el otro de la cárcel, ¿eh? Eso no hay vuelta de hoja. Eh, Si ya se otorgó una pensión alimenticia y por alguna razón se vuelven a casar, ¿qué sucede con la pensión alimenticia? Se anula. Bueno, si se incorpora, obviamente, pues ya se acaba el tema de la pensión, entonces tendrías que decirle, juez, señor juez, pues ya volvimos a tener una relación nuevamente, ya nos casamos otra vez y estamos incorporando a los hijos, entonces deja
deja ya sin efectos el descuento de la pensión alimenticia, porque ahora ya no se está pagando, ahora se están incorporando nuevamente los hijos y ya te estás haciendo cargo de ellos. Y eso sería ningún problema. Se deja sin efectos la pensión alimenticia. Se manifiesta, digo, la mayoría de los jueces no lo hacen de facto. Te piden y te exigen que promuevas a través en la vía incidental. Y un incidente, amigos, es una demanda pequeñita dentro del otro juicio. Entonces vamos por un incidente de cesación de la obligación de pagar pensión alimenticia. ¿Por qué? Pues porque estamos nosotros, pues vaya, recibiendo a los hijos nuevamente en el seno familiar y pues nos hacemos cargo mutuamente de las obligaciones de todos ellos. Entonces, ese tema también es un tema interesante, Rocío. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Luisito, ¿tenemos alguna otra pregunta de alguien ahí en el público? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Lick Philly Jordán, en nuestra página de Facebook, aquí donde estamos transmitiendo en vivo. Estamos en Instagram también. Y una pregunta más. ¿Qué pasa si el demandado cambia de domicilio o de empleador y no lo informa al tribunal? Bueno, eso pasa mucho y es muy común que no hagan el informe correspondiente. Si nosotros no sabemos, nosotros podemos girar oficio al Seguro Social. Ya está el juicio y aunque esté terminado, le decimos al juez, ¿sabes qué, juez? Ya cambió de empleo. Entonces gira oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para que nos diga si esta persona sigue o no sigue trabajando en el mismo empleo o en algún otro, y el juez gira el oficio de inmediato. Y ya te van a decir, si está trabajando para otra empresa, pues te van a dar los datos del nuevo patrón de la persona y obviamente pues ya vendrá ahí el descuento y el juez va a girar el oficio de inmediato, ya no va a hacer necesidad, no hay necesidad de hacer ni un incidente ni mucho menos. Ahí de inmediato el juez, en cuanto se dé cuenta que está cambiando de empleo, pues va a girar el oficio. Y si se cambia de domicilio, pues se puede pedir informe al Instituto Nacional Electoral. Se puede pedir informe a la Comisión Nacional, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores por los estados de cuenta. Se puede pedir informe también a CFE, Teléfonos de México. Y yo le he pedido informes a Telcel. He pedido informes a Telcel y me ha resultado. Porque ahora para que te vendan un chip tienes que dar tu credencial para votar y un domicilio. Entonces, pues la gente dice, pues ya me cambio, ya quito mi teléfono, pues van y se compran otro, pues ahí lo vas a encontrar, ¿no? O sea, les repito, aquí en materia familiar hay que tener un poquito de creatividad para agarrar a los que dejan de cumplir y se andan escondiendo, ¿no? Si no tienen hijos, a ver otra vez. Esa de Viviana Mata no la entiendo, a ver si nos la puede volver a poner. ¿Qué pasa si no tienen hijos? Pero ya no entendí. Si no tienen, bueno, voy a pensar que la pregunta quiere decir que si dos personas viven juntas y no tienen hijos, ¿hay derecho a pensión alimenticia? La respuesta es sí. La esposa, ya les dije, tiene derecho a la pensión alimenticia. Alguien hizo una pregunta interesante hace rato. ¿Qué pasa qué diferencia entre pensión alimenticia y pensión alimenticia compensatoria? Bueno, pues la diferencia, les repito, nace del divorcio. Si una señora se dedicó al cuidado del señor, no tienen hijos, vamos a pasar esta hipótesis, no tienen hijos, se dedicó al cuidado del señor, al cuidado de la casa, a atenderlo, a lavar, a planchar, a ir pues a hacer los gastos necesarios, a la despensa y todo lo que implica el trabajo de hogar, la señora tiene derecho al pago de una pensión alimenticia compensatoria. Incluso tiene derecho a una compensación si es que ya no tiene ingresos derivados de que nunca salió a trabajar y nunca pudo realizarse profesionalmente. Ahí en ese sentido, pues podría demandar el 50% de los bienes, hasta el 50% de los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio. A pesar incluso de que sea, digo, si es sociedad conyugal, pues no queda duda, ¿no? Pero si es separación de bienes, en el artículo 267 del Código Civil, donde viene el apartado relativo al tema del convenio que se presenta, la fracción 6, si no mal recuerdo, habla precisamente de eso, de la fijación de una compensación por, obviamente, el tiempo que no pudo trabajar y que no se hizo de ningún bien. Entonces ahí sí podría pedir la señora no solo la pensión alimenticia por el mismo número de años que estuvo casada con el señor, sino también el pago de una compensación económica derivada de que ella se dedicó al trabajo de casa, tenga o no tenga hijos. Eso aclarando, ¿eh? Tenga o no tenga hijos. Si no los tiene, también. Y si los tiene, igual. O sea, no cambia ese derecho. ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¿O ya terminamos el día de hoy?
Pues creo que ya nada más eran todas las preguntas. Bueno, les decía, síganos, ¿no? Aquí en el canal en nuestro canal de YouTube, síganos en Facebook, en Instagram también estamos. Y acuérdense que todos los jueves estamos aquí en los jueves jurídicos. Ya llevamos 2 semanas, les ha llamado muchísimo la atención el tema de la pensión alimenticia, el tema del divorcio. Nos han estado preguntando del tema de la guardia y custodia, cómo hacerle cuando no se ponen de acuerdo. Vamos a ver si la siguiente semana queremos hablar también de otros temas como del tema de seguros, que tenemos que ver. Alguien nos ha preguntado de quejas ante la Conducef, quejas ante la Profeco. Bueno, son muchos temas y son temas muy interesantes, son relevantes para la vida cotidiana, para el día a día. Esperamos que la plática haya sido de su agrado, esperamos que la plática se haya entendido y que obviamente pues esto les ayude a ustedes a entender y comprender un poco más y estar informados en estos temas. Les repito, siempre hay que buscar la asesoría de un abogado. Si no es a través de estos medios, pues háganlo en directo con un abogado, vayan, planteen la situación y él les dará la mejor de las opiniones al respecto. Dice, voy a aclarar la última pregunta, por si alguna razón se vuelven a casar después del divorcio, ¿qué sucede con la pensión que la persona ya recibía? Claro, en caso de no tener hijos. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, se van a reincorporar a la vida cotidiana y se va a hacer cargo de los gastos, van a pedir que la obligación, el tribunal, no que se anule, sino que cese el pago de la pensión alimenticia derivado de la reconciliación que hubo entre los cónyuges. Y eso pues obviamente genera pues un nuevo matrimonio y una nueva fundación de la familia. Entonces, muchísimas gracias a todos, les agradezco su atención y nos estamos viendo la próxima semana. Y en nuestro canal, hoy el día de hoy publicamos otro video respecto de un tema de un embargo, véanlo y denle like y ahí síganos en nuestro canal. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.